Es el epicentro de las operaciones militares de los Estados Unidos. Una fortaleza de 5 lados con un único propósito: defender a los Estados Unidos y a sus ciudadanos. Pero detrás de los muros de concreto y las ventanas reforzadas del Pentágono yacen los secretos. Secretos muy protegidos. Los secretos más importantes del país están en este edificio y en ciertas mentes. Tan increíble. La sujetaban de las piernas y la arrastraban para salir. Tan alarmante. Estamos experimentando un ataque como el del 11 de septiembre en el ciberespacio. Que debieron mantenerse ocultos del público hasta ahora. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos más protegidos de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia es solo conocida por unos pocos elegidos. Pero si existiese tal libro, ¿cuál sería su contenido? ¿Secretos de la historia? ¿Planes secretos? ¿Secretos o mentiras? ¿Realmente existe el libro secreto de los Estados Unidos? Se encuentra ubicado en la orilla oeste del río Potomac, a las afueras de Washington, D.C. Es un edificio, una institución, un símbolo del poder militar de los Estados Unidos, el Pentágono. Aquí, y bajo el mismo techo, se encuentra la sede del Departamento de Defensa, la Junta de Jefes del Estado Mayor y los 5 componentes militares de los Estados Unidos. Detrás de esas paredes se emiten órdenes que dirigen las acciones de las fuerzas de los Estados Unidos en todo el mundo. El Pentágono es el corazón, el alma, el cerebro de nuestra comunidad nacional militar. Engloba todo el sistema de defensa de los Estados Unidos. Es considerado como un ícono, si se quiere, tanto para los enemigos como para los aliados. Siempre estaba emocionado en el Pentágono. Siempre fue un lugar donde pueden ocurrir cosas o donde se puede hacer que ocurran. O incluso donde te pueden ocurrir. Nunca fue aburrido. Siempre había aventura. Probablemente más famoso por su diseño único, el Pentágono es el edificio de oficinas más grande del mundo. Ocupa más de 557,000 metros cuadrados de superficie y abarca 5 cuadras de la ciudad. Es llamado el Palacio Rompecabezas por las personas que trabajan allí. El laberinto de pasillos y corredores que van a lo largo del edificio mide 28 kilómetros de largo. A pesar de su gran tamaño, el inusual diseño del Pentágono permite un acceso rápido a cualquiera de sus 5 lados iguales. Este diseño le permite a cualquier persona llegar a cualquier punto del edificio. Si se encuentra en el corredor número 10 o quiere llegar al corredor 2, 3 o 5, eso le tomaría menos de 7 minutos. Pero para muchos, el Pentágono es mucho más que un edificio monumental. Es una entidad viva. Es uno de los pocos edificios que se puede decir que habla. Se lee con frecuencia que el Pentágono dijo: si hubiera un libro secreto de los Estados Unidos, creo que lo que diría sobre el Pentágono es que allí es donde se origina el sistema de defensa de la nación. Aproximadamente 23,000 personas, militares y civiles, trabajan todos los días en el Pentágono. Este edificio está en total funcionamiento durante todo el día. Posee una infraestructura de transporte, servicios de comida y pequeñas tiendas para satisfacer al enorme personal. Pero, ¿cuál es el secreto para mantener el Pentágono en pleno funcionamiento todos los días del año? Sin duda alguna, creo que lo que más me sorprendió cuando vine a trabajar en el Pentágono es que no es simplemente un edificio de oficinas, es una ciudad en sí misma. Los servicios que están disponibles, dudo que muchas personas sepan que hay una farmacia, una tienda de zapatos y una tienda de Best Buy. Es una ciudad secreta.
El funcionamiento diario de esta ciudad extraoficial está dirigida por un administrador civil nombrado por el secretario de Defensa. Se refieren a él como el alcalde. Cuando se tienen 23.000 personas que vienen a trabajar aquí todos los días y probablemente otros 3.000 o 5.000 visitantes diarios, es como dirigir una pequeña ciudad. Tenemos hospitales, clínicas, restaurantes, un salón de convenciones y una biblioteca. Además de un buen gimnasio en el Pentágono, tenemos una fuerza policial y una unidad de bomberos. Esta organización es un complejo tan completo como cualquier otra ciudad. Para los que trabajan en el Pentágono, la entrada principal se encuentra en el lado sureste. Pero los altos mandos militares y líderes de las naciones tienen entradas especiales VIP. Estamos en la entrada del Gran Ceremonial River del Pentágono. Esta es la entrada que usa el secretario de Defensa para ir en las mañanas. Su oficina está arriba. Aquí es donde viene el presidente cuando visita el Pentágono, así como también otros ministros de Defensa y jefes del Estado Mayor de otros países. Se reciben con un desfile en ese campo que se encuentra allí. Se llama River Entrance porque allí está el río Potomac. Esta es la segunda entrada ceremonial al Pentágono y se llama Mall Entrance. Esta es la entrada para el secretario del Ejército y el secretario de la Marina. Sus oficinas están detrás de mí en los pisos 3 y 4. Con sus 5 lados, 5 pisos y 5 anillos concéntricos, los planes originales para un centro de operaciones militares fueron casi descartados a favor de algo más tradicional. En realidad, los 5 lados del Pentágono son un accidente de la historia. El lugar inicial que habían elegido para la construcción del edificio cerca del Memorial Bridge tenía 5 lados. Con el tiempo, se terminó moviendo a un lugar diferente y no tenía 5 lados. Así que cuando movieron el edificio del primer lugar al segundo lugar, pudieron haber cambiado los 5 lados. Pero los arquitectos se dieron cuenta que un pentágono era más funcional que un gran rectángulo. Aunque el Pentágono fue construido en un comienzo como una estructura temporal, fueron los planes originales rediseñados y cambiados rápidamente por una razón más secreta. ¿Por qué la construcción del Pentágono comenzó el 11 de septiembre de 1941? 3 meses antes de que los japoneses bombardearan Pearl Harbor. ¿Los líderes de la nación preparaban a los Estados Unidos para una guerra? ¿Una guerra que ellos sabían que era inevitable? El Departamento de Guerra estaba disperso en 17 edificios por todo Washington, ya que estaba descentralizado y el general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor, le dio órdenes a su jefe de construcción para que ideara algún tipo de plan que les permitiera consolidar este Departamento de Guerra. El presidente Roosevelt, cuando aprobó los planes para la construcción de este edificio en secreto, anticipó que este fuese utilizado después de la guerra como archivos de toda la documentación que se estaba utilizando en Washington. 7 de diciembre de 1941. Los japoneses bombardean Pearl Harbor. Un día que permanecerá en la infamia. Estados Unidos va a la guerra. Y el ritmo de construcción del Pentágono es acelerado. Un lugar centralizado para el Departamento de Guerra se había convertido en una cuestión de urgencia nacional y orgullo patriótico. En ese momento tenían trabajando a unas 4.000 personas en el edificio. Cuando ocurrió lo de Pearl Harbor, doblaron su trabajo. Que Dios nos ayude a conseguir el inevitable triunfo que tanto necesitamos. El cielo era el límite en ese momento. Se añadieron más personas, de manera que alcanzó un tope de 15.000 personas. El Pentágono fue construido en una carrera contra el tiempo. Los arquitectos y los diseñadores estaban literalmente algunas veces delante de los martinetes. Había un sentimiento increíble de patriotismo y también de pánico para terminar la construcción del edificio. Construida en tan solo 16 meses, la sede del Departamento de Guerra se ha mantenido al mando central de la Fuerza Militar de los Estados Unidos por 70 años. Nos encontramos frente al patio central del Pentágono.
Detrás de mí construyeron una marquesina que actualmente funciona como una cafetería. Y arriba de esa marquesina se encuentra una pequeña lechuza. Cuando las personas estaban aquí durante el periodo de la Guerra Fría, y fue cuando justamente comenzó mi servicio en el Pentágono, esta área rápidamente se llamó Zona Cero. Las personas que trabajaban en el Pentágono decían que encima de la lechuza, en la marquesina, había una bomba nuclear. Cuando trabajaba aquí, siempre caminaba por todos los pasillos y algunas veces tomaba atajos hacia el patio. Y cuando llegaba al centro siempre sentía escalofríos por todo el cuello. Pensaba que en cualquier momento iban a dejar caer una bomba. Pero esas estrategias militares y juegos de guerra son llevados a cabo en el Pentágono del siglo XXI. En gran parte es un edificio de oficinas. La mayor parte del trabajo que se realiza es bastante normal y cotidiano. Pero todas esas cosas secretas, planes, elementos operativos, análisis de inteligencia, reuniones de alto mando, estrategias y todo eso, no están disponibles para el público. Pero todo está sucediendo allí. En los Estados Unidos, el Pentágono es el centro de coordinación donde se llevan a cabo todas las decisiones importantes de la fuerza militar estadounidense. Al ser el hogar de los genios militares de los Estados Unidos, el Pentágono también ha probado ser un objetivo para el terrorismo. Es un objetivo porque es un símbolo del poder militar estadounidense. Y en ese edificio de 5 lados está el Departamento de Defensa y los jefes del alto mando militar de los Estados Unidos. 11 de septiembre de 2001. Al-Qaeda ejecuta un plan terrorista para atacar Estados Unidos usando aviones comerciales como armas. Sus objetivos eran lugares de gran importancia económica, política y militar. La mañana del 11 de septiembre era un día normal, como de costumbre. Alrededor de las 9:15 de la mañana, una compañera de trabajo se me acercó y me preguntó si sabía lo que estaba sucediendo en Nueva York. Y le dije no. Dijo, será mejor que vengas a ver esto. En ese momento estábamos viendo lo que sucedía en Nueva York y sabíamos que era algo grave. En medio del caos, el vuelo 77 de American Airlines, que había despegado esa mañana del Aeropuerto Internacional Dulles, había sido secuestrado. Lo que las personas no podían predecir en la sede militar era que ese Boeing 757 se dirigía directamente al Pentágono. Mientras se acercaba hacia el Pentágono, el avión hizo un giro de 360 grados, sobrevoló sobre el Pentágono, y mientras lo hacía, descendía. Acababa de entrar en mi oficina cuando escuché un ruido sordo por varios segundos. Y luego todas las luces en la oficina empezaron a vibrar. A las 9:37 de la mañana, el avión que transportaba a 6 tripulantes de cabina, 53 pasajeros y 5 secuestradores, se estrelló contra la pared occidental del Pentágono. La nave se estrelló a 853 kilómetros por hora. Tenía miles de litros de gasolina y explotó con el impacto. De inmediato, el lado oeste del edificio estaba cubierto en llamas. Estaba parado allí cuando de repente hubo una gran explosión. Jamás había experimentado algo así. Recuerdo que una bola de fuego venía hacia mí por detrás, al lado izquierdo, por todo el techo. Y después había un calor muy intenso. Algo que nunca antes había sentido. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Todo el edificio se sacudió. Esta fortaleza de hormigón y acero se sacudió por completo con el impacto de ese avión. El avión perforó 3 de los 5 anillos. Básicamente, las columnas de hormigón estaban destruidas. Habían miles de litros de combustible en llamas y bolas de fuego por todo el pasillo, haciendo estallar las oficinas. Recuerdo que fui lanzado por el aire y no recuerdo dónde caí. No tenía idea.
Es como si alguien hubiese sacudido la oficina como un sonajero. Así que empecé a buscar con las manos porque la visibilidad era nula y todo lo que tocaba me quemaba. Incluso el suelo estaba muy caliente por las llamas. Me arrastré por todas partes buscando una salida. Mientras los bomberos luchaban por controlar el fuego, los cuerpos de rescate se apresuraban para buscar sobrevivientes en medio del laberinto de escombros. Personas que habían ingresado para rescatar sobrevivientes fueron alcanzadas por una bola de fuego, pero aún así salvaron vidas. Hubo una mujer que estaba a salvo y decidió entrar para sacar víctimas. Ella se quemó allí adentro, la arrastraron de las piernas para sacarla. Había personas que golpeaban los vidrios para tratar de salir, y había varias personas que los ayudaban. La gente usaba sus manos para romper los vidrios. El secretario Rumsfeld fue hasta el otro extremo del edificio. Con gran disgusto por parte de su personal de seguridad, él ayudó a recoger escombros y camillas. Su labor fue extraordinaria. Fue uno de los momentos más impresionantes. Vi a los evacuados ingresar nuevamente para rescatar a sus compañeros. La mayoría de veces ellos les tenían que gritar cosas como «Sigue el sonido de mi voz», porque no se veía. Luego escuché que una voz dijo «Ven hacia esta puerta». Esa puerta se encontraba en el extremo de la oficina y en ese momento no sabía dónde me encontraba exactamente, pero empecé a arrastrarme en dirección a la voz. Sabía que me dirigía en la dirección correcta porque mientras más me alejaba, el ambiente no estaba tan caliente. Entonces me arrastré hasta que llegué a una pared, giré hacia la derecha y como pude pasé por un pequeño pasillo hasta que pude salir finalmente y pude respirar mejor. Estaba parado en medio de 5 personas y fui el único que pudo salir. Mientras bomberos y trabajadores luchaban contra el denso humo y el calor intenso, iniciaban la búsqueda de 800 trabajadores desaparecidos que laboraban en el área. Recuerdo que era muy difícil sofocar el fuego por el diseño de la estructura del edificio, ya que era muy bajo y amplio. El equipo de extinción no estaba diseñado para soportar el fuego que había en muchas partes del edificio. Por lo general es muy fácil convencer a las personas para que se alejen del fuego y se mantengan a salvo, pero los bomberos se encontraron en el Pentágono con personas que estaban decididas a ingresar. Ellos veían esto como una guerra. Los jefes de bomberos habían ordenado evacuar a todas las personas del Centro de Mando Militar Nacional, pero entablaron una pequeña disputa con los oficiales ya que ellos les dijeron que no iban a ir a ningún lado. La nación estaba bajo ataque y era necesario mantener operativa esa parte del Pentágono. Tuvieron que trabajar de forma diferente, sofocando el fuego en una parte del edificio, mientras que la otra parte seguía operando. Pero ¿cuán peligrosa era la situación dentro del edificio? ¿Qué problemas planteaba esa destrucción para la seguridad nacional? Muy pocos sabían la magnitud de los daños causados por ese ataque. La oficina del Estado Mayor General del Ejército y el Centro de Mando de la Marina, un centro de inteligencia muy importante, fueron destruidos completamente por el fuselaje del avión. El Centro de Mando Militar Nacional no sufrió daños, pero estaba en peligro por el fuego amenazante del impacto. Y como si fuera poco, un cambio repentino en el clima iba a empeorar las llamas abrasadoras. Había mucho viento y de repente miré hacia arriba y vi las llamas que salían del techo. Los jefes de bomberos comenzaron a correr hacia el techo del Pentágono. Así que hicieron su mejor esfuerzo para sofocar las llamas en el techo. Era un problema de seguridad nacional. El fuego se dirigía hacia el satélite y al equipo de computación que estaba en el techo. Si el fuego continuaba propagándose, el Pentágono iba a perder comunicación vital con las tropas y comandantes en todo el mundo. Pero, ¿cómo un ataque como el del 11 de septiembre iba a afectar las operaciones militares del Pentágono? El Centro de Mando Militar Nacional es una fortaleza de acero donde se llevan a cabo todas las comunicaciones confidenciales que llegan a todo el mundo.
está en total funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, los 365 días del año. Y desde ese centro de comando, el presidente y el secretario de Defensa reciben toda la información sobre la crisis del momento. Y solo el presidente y el secretario pueden presionar ese botón. Debía permanecer en funcionamiento para las operaciones militares y cosas como el sistema de enfriamiento y eléctrico del Pentágono. Si el fuego interfería con estas cosas, lo primero que iba a dejar de funcionar eran las computadoras. Sin ellas no hay comunicación, y sin comunicación no se pueden dirigir las fuerzas militares. El personal de operaciones del edificio se dio cuenta de que era necesario mantener alta la presión del agua para que de esta manera los bomberos pudiesen combatir el fuego. Algunas personas del área del Departamento de Operaciones arriesgaron sus vidas para cerrar algunas tuberías y mantener los centros de mando en funcionamiento, a pesar del peligro del fuego y el humo. Misiones militares se estaban llevando a cabo alrededor del mundo. En medio de los esfuerzos de rescate, el Servicio de Seguridad del Pentágono trataba de recuperar información secreta que yacía ahora expuesta en medio de los escombros. Pero, ¿qué información militar de vital importancia trataban de salvar? Todos los agentes disponibles trataban de recuperar las cajas de seguridad que contenían información clasificada. Los SEALs de la Marina dijeron: necesitamos regresar a la oficina porque tenemos documentos que contienen datos de inteligencia y el adiestramiento esencial para el funcionamiento de nuestra fuerza. Todo eso se encuentra al descubierto y no hay nadie que lo resguarde. Debemos hacer algo. Los bomberos dijeron que habían visto documentos que estaban clasificados como ultrasecretos y estaban flotando sobre el humo. Cuando el humo se disipó, 189 personas habían perdido la vida y cientos resultaron heridos. El Pentágono y los Estados Unidos nunca más volverían a ser los mismos. 12 de septiembre de 2001. A medida que el sol iluminaba el Pentágono, la mañana después del ataque terrorista, se empezaron a desarrollar ciertos eventos extraordinarios. El día siguiente fue muy impactante. Aun cuando el Pentágono seguía en llamas, se podía ver a la gente viniendo de la estación del metro para trabajar. La gente vino a trabajar. Todas las personas que trabajaban aquí habían venido ese día. El edificio seguía en llamas. Esta parte del edificio había colapsado. Todas las personas vinieron a trabajar al día siguiente. 48 horas después del impacto, los bomberos finalmente controlaron el fuego, para luego poder comenzar con las labores de recuperación. Les tomó varios días controlar el fuego que había en el techo. Al final lo sofocaron. Fue una situación muy peligrosa y difícil. Las filas C, D y E del área, conocida como Wedge 1, resultaron destruidas por el impacto y los incendios. Pero con una fuerza de trabajo diario de alrededor de 25,000 personas en el Pentágono, ¿cómo era posible que no hubiese más pérdidas humanas? El Pentágono se encontraba en remodelación y la zona Wedge 1 acababa de terminarse. Si el avión se hubiese estrellado el mes siguiente, el número de muertos hubiese sido alto por la cantidad de personas que trabajaban allí. Donde se estrelló el avión era la única parte donde había un sistema de aspersión contra incendios. Era la única parte del edificio en donde las ventanas eran resistentes a explosiones. La única donde había soporte estructural. Además tenía Kevlar, un material tan resistente que protegía contra vidrios y rocas. De la noche a la mañana, el trabajo de renovación se convirtió en un trabajo de reconstrucción. Pero ¿qué prisa tenían para reconstruir tan rápido el Pentágono? A pesar de que era crucial poner en marcha nuevamente al Pentágono,
Su reconstrucción fue considerada como un acto muy simbólico y debían dejarlo mejor de lo que estaba antes. Los trabajadores del Pentágono idearon un plan para restaurar el edificio antes del primer aniversario de los ataques y en un año tenían que tener el edificio totalmente restaurado a su estado original. Lo llamaron el Proyecto Fénix. Fue un gran motivo de orgullo y patriotismo para todas las personas. Algunas veces había hasta 4,000 personas trabajando allí. E íbamos a demostrar a estos terroristas lo que podían hacer los estadounidenses y hacerles exactamente lo que ellos nos hicieron. Muchas personas trabajaban 20 o 22 horas al día. Cuando me iba por 2 o 3 horas y regresaba, podía ver a personas durmiendo en el suelo del helipuerto y me esperaban para conversar. Pero mientras trabajaban las 24 horas del día para acelerar el proyecto, todavía se veía que no era suficiente para poder cumplir con la fecha límite. Entonces, ¿qué medidas tomaron para poder finalizar incluso mucho antes de la fecha prometida? Les dijimos que era lo que debían construir ese día y que tenían que hacer un seguimiento con planos. Hubo un lugar especial en donde se suponía debía construirse una pared y luego colocarle las tuberías, pero la pared no estaba terminada. Tuvieron que colocar las tuberías y después construir la pared. Esa no es la manera en que se debe hacer, así que tuvieron que ser prácticos para lograr el objetivo. Además de la restauración del edificio, también se construyeron defensas de alta seguridad para proporcionar una mayor protección al personal del Pentágono en caso de otro ataque parecido. Mudamos la ruta 110 más hacia el este. Reforzamos el lado oeste del edificio. Tenemos el terraplén por allí. Además, hay una pared a prueba de bombas. Basta con decir que hay otras defensas en posición para proteger este edificio. Y si un avión llega a entrar en el espacio restringido y se determina que es una amenaza, no creo que lo vayan a dejar venir hasta acá. Incorporaron nuevos sistemas de seguridad en el edificio. No son de conocimiento público porque esto les podría dar nuevas ideas a los terroristas sobre cómo atacar nuevamente. Lo que se ve en el Pentágono es el efecto de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 y la realidad de que hay personas malas que pueden ocasionar bastante daño. En el interior del Pentágono, la reconstrucción se extendió también a otras áreas del edificio. Áreas no conocidas por el público y construidas bajo especificaciones ultra secretas. Hay muchas áreas que pueden hacer el trabajo por sí solas, incluyendo los centros de operaciones y los espacios de arrendamiento. Eso es lo único que puedo decir. Casi nunca tenemos conocimiento sobre eso. Y si supiéramos, probablemente no podríamos informar al respecto. La renovación de la zona Wedge One abarcó 93,000 metros cuadrados. Las mejoras de la reconstrucción incluyeron ventanas resistentes a explosiones y una nueva infraestructura de comunicaciones. El proyecto Fénix terminó un mes antes de la fecha prevista. A nivel mundial, es conocido como el proyecto de reconstrucción más increíble en toda la historia. Realmente, reconstruimos el edificio y para el 11 de septiembre de 2002 ya habíamos terminado. Pienso que no hay ninguna persona que haya trabajado allí y no diga que esa es la cosa más importante que ha hecho en su vida. Hacemos un homenaje con motivo de los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Los escalones detrás de mí fueron donde se produjo el impacto. Esta piedra caliza fue grabada con los hechos de ese fatídico día y fue colocada allí un año después de que se concluyera el proyecto Fénix, el día 11 de septiembre de 2002. A raíz del ataque del 11 de septiembre, se implementaron mejoras de seguridad en la estructura física y los alrededores del Pentágono. Las paredes del recinto militar también se restauraron para optimizar su seguridad.
A todas las unidades. Antes del 11 de septiembre, el Pentágono tenía una fuerza policial y una guardia policial también. Después del 11 de septiembre, ese grupo se convirtió en la Agencia de Fuerza y Protección del Pentágono. La Agencia de Fuerza y Protección del Pentágono, también conocida como la Policía del Pentágono, es una molestia para todas las personas que trabajan allí, porque les dificultan el ingreso. Si tu placa no está en orden, entonces no te dejarán entrar. Ellos deben mantener la seguridad. El Pentágono utiliza la tecnología más avanzada en cuanto a sistemas de control de acceso. Las diferentes tecnologías están en constante cambio e incluyen escaneos de retina, escaneos de geometrías de mano y otros dispositivos. La Agencia de Fuerza y Protección del Pentágono tiene el objetivo de ser una agencia contra cualquier amenaza. Además de la seguridad, la agencia está entrenada para enfrentar amenazas biológicas, radiológicas e incluso nucleares. Yo desarrollé un lema que dice: protegemos a aquellos que protegen nuestra nación. La organización siente que estamos haciendo nuestra parte de la misión general del Departamento de Defensa. Pero más allá de la amenaza de otro ataque físico, el Pentágono debe mantener el nivel más alto de seguridad para proteger a los cuidadores que resguardan los secretos más importantes de la nación y que a su vez trabajan dentro de este recinto. Algunos de los secretos más importantes de este país, como se entenderá, se encuentran en este edificio y en algunos casos en ciertas mentes. La Agencia de Inteligencia de la Defensa DIA es una de las agencias más grandes que existe. Su enfoque está dirigido a misiones que forman parte del Departamento de Defensa en su tarea de lucha en la guerra. Durante los últimos 10 años, específicamente en Irak y Afganistán, la DIA ha sido el lugar donde se ha desarrollado la inteligencia que ha sido transmitida posteriormente a los soldados en el campo de batalla. Sin embargo, la DIA no es la única agencia de recolección de información que se encuentra en el Pentágono. La agencia de inteligencia más grande y encubierta también funciona en la sede militar, y es la Agencia de Seguridad Nacional. La Agencia de Seguridad Nacional, o la NSA, es espía del gobierno. Recopila señales de inteligencia, es decir, llamadas telefónicas, transmisiones de fax, correos electrónicos, mensajes de texto. Utilizan más que todo una onda de aire y la NSA la capta. Poseen un sistema global con una gran colección para la inteligencia electrónica. Tienen satélites y redes que permiten la supervisión de la Internet. Su trabajo consiste en que si se trata de algo electrónico, posee datos y se está moviendo, entonces ellos lo toman. Si apostara por la agencia con más secretos, diría que es la NSA. La Agencia de Seguridad Nacional es la que recopila mayor información. Pero cuando se trata de compartir cierta información ultrasecreta dentro del Pentágono, ¿qué tipo de protocolos especiales se ponen en acción? ¿Cómo se almacena esa información ultrasecreta dentro del Pentágono? ¿Y solamente puede acceder aquel que lo necesita saber? Los documentos en papel son transferidos únicamente por alguien autorizado y en algunos casos en un maletín cerrado con candado. En un edificio donde trabajan 23,000 personas hay una gran cantidad de documentos ultrasecretos y parte de mi trabajo es mantener siempre a salvo esos documentos y lejos de personas que pudieran hacerle daño a nuestra nación. Hay diferentes clasificaciones para diferentes tipos de información y dependiendo de tu necesidad de conocer y tu nivel de investigación previa, entonces obtienes el acceso. El trabajo requiere que obtengas acceso con el fin de cumplirlo a cabalidad. Hay varias categorías de documentos clasificados, como solo para uso oficial hasta ultrasecreto, autorizadas por la SCI, o inteligencia de compartimentación especial. En el Pentágono está estrictamente prohibido tener conversaciones acerca de información clasificada. Existe un solo lugar donde la información militar ultrasecreta puede ser abiertamente tratada. Y es la Oficina de Acero, mejor conocida como SCIFs. Hay una gran cantidad de espacios secretos dentro del Pentágono. Algunos son conocidos como instalaciones de información muy delicada. Su acrónimo en inglés es SCIF, y no son tan solo lugares donde las personas pueden discutir información clasificada, sino que fueron hechas para evitar el espionaje electrónico. Toda la estructura está cubierta con cables.
También puede que tenga otro tipo de material que evite el espionaje electrónico, en especial los dispositivos de audio que pudiesen estar en dirección hacia el Pentágono. Aún durante el momento de destrucción de información clasificada, queda muy poco espacio para que esta información caiga en manos equivocadas. Una bolsa para quemar es una bolsa hecha con papel marrón que se utiliza para incinerar cualquier tipo de información clasificada, sensible o sin clasificar. Todos los días recogen estas bolsas en el edificio y luego se colocan en una camioneta para llevarlas a la planta incineradora y destruirlas. La información significa poder dentro de la comunidad de inteligencia. Y los secretos son los más valiosos. Pero, ¿qué tipo de secretos tratan de descubrir los militares más brillantes del Pentágono? Pienso que lo que quieren encontrar en el mundo de la inteligencia es algo que les pueda decir qué va a suceder en el futuro. Es utilizada casi como una bola de cristal. ¿Te das cuenta que los datos casi pueden ver el futuro? En julio de 2011, el Departamento de Defensa dio a conocer públicamente su estrategia oficial para operar en la era digital. De manera tradicional, Estados Unidos busca mantener a salvo a sus ciudadanos por tierra, mar y aire. El Pentágono toma medidas para investigar, eliminar y aniquilar cualquier amenaza en el ciberespacio. El Pentágono no solo ha sido el blanco de ataques físicos, sino que también ha sido el objeto de cientos de ataques cibernéticos. Es el objetivo número 1 para el enemigo que quiere tratar de penetrar las comunicaciones, computadoras, hardware, software y de esta manera bloquear la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ya estamos experimentando nuestro 11 de septiembre. En el ciberespacio ya está sucediendo. Durante los últimos 2 años hemos perdido millones de dólares en propiedad intelectual. Lo más difícil de la seguridad cibernética es que no sabes cuándo se ha ido un activo. Si alguien toma tus datos, todavía sigues usándolos, pero si alguien toma tu submarino, sabes que ya no está. La violación más significativa de las redes militares que tuvo Estados Unidos ocurrió en 2008. Un agente de inteligencia extranjera insertó una unidad de memoria infectada en uno de los ordenadores portátiles del gobierno en el Medio Oriente. El código malicioso se extendió a través de sistemas secretos sin ser detectado. Se subió automáticamente a una red administrativa dirigida por el Comando Central y después colocó sus servidores bajo el control del enemigo. Lo que descubrimos en el 2008 es que los ataques pueden ser lanzados cuando una agencia o un departamento no está conectado a Internet. Se puede hacer llevando un software malicioso de un lado a otro e insertándolo en una red sin conexión mediante una unidad de USB. Esto es bastante similar a los viejos tiempos de la Guerra Fría. Enviabas a un espía a una de las instalaciones del gobierno, quien se hacía pasar por visitante y luego trataba de robar documentos de gran importancia. El Comando Cibernético es la unidad oficial que se encarga de proteger la infraestructura digital del país en el siglo XXI. Tiene como misión proteger los activos militares. Pero el Comando Cibernético ya habrá lanzado su propio contraataque. Hace poco vimos algo muy interesante que sucedió en Irán con el virus llamado Stuxnet. Al parecer, este virus fue capaz de apagar el programa nuclear con eficacia. Y según algunas estimaciones, podría activarse nuevamente en 2 o 3 años. Es una capacidad increíble si es que en realidad la tenemos. ¿Quiénes son los acosadores secretos que conspiran para piratear los servidores y sistemas del Pentágono? Es muy bien conocido que los chinos, los rusos y tal vez algunos de nuestros aliados siguen muy de cerca las actividades del Pentágono. Si nos fijamos, las personas que tratan de tener acceso a nuestras redes militares son espías extranjeros e incluso empresas que tratan de conseguir información valiosa de sus competidores. Pero lo que más le preocupa al Pentágono son los gobiernos de otros países, como por ejemplo China. China es la fuente principal de muchos intentos de intrusión y algunos han sido exitosos. Rusia es también otro país que está muy interesado en lo que hacen nuestras fuerzas armadas.
Si el Internet es anónimo, entonces los atacantes tienen un gran alcance para lanzar sus ataques en el ciberespacio sin ser reconocidos. Esto se ha convertido en uno de los mayores retos que tenemos que resolver, es decir, descubrir quién es el atacante. Si Estados Unidos sigue teniendo enemigos que le quieran hacer daño, entonces el Pentágono seguirá siendo un objetivo muy tentador para lanzar un ataque físico o cibernético. Es un edificio muy grande. Es muy difícil protegerlo, tal como se probó el 11 de septiembre. Los militares han puesto en varios lugares alrededor de Washington baterías de misiles portátiles en caso de que alguien intente sobrevolar un avión en el Pentágono o en otro edificio. A pesar de que el Pentágono es el centro de operaciones principal de las fuerzas militares de Estados Unidos, ¿habrá puestos remotos secretos que le permitan operar a las Fuerzas Armadas fuera del complejo de Washington? Hay lugares secretos y muy seguros ubicados en distintos sitios de los cuales no voy a darte información. Algunos creen que hay una instalación secreta que está construida en la ladera de una montaña en Raven Rock, Pensilvania, conocida como el Sitio R. ¿Podría ser este el lugar secreto de un segundo Pentágono? Es una cueva muy sofisticada que está construida en la ladera de una montaña. En caso de una guerra nuclear, este es el lugar donde tienen que ir los líderes de la nación para continuar gobernando al país, independientemente de los sucesos que hayan ocurrido. Está diseñado para resistir una explosión nuclear. Dentro de esa cueva están todos los sistemas de comunicación que podría necesitar el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Defensa para dar órdenes a los militares, y si es necesario poner en marcha un plan estratégico nuclear. Durante 7 décadas, el Pentágono ha sido un ícono de la fuerza estadounidense y la excelencia militar. Pero para aquellos que conocen mejor esa estructura, el secreto de su importancia nacional va más allá del propio edificio. El aspecto más extraordinario de este edificio no es el concreto, no es la piedra caliza, no son los 28 kilómetros de pasillos, son las 23,000 personas que trabajan aquí todos los días. Ellos son la parte más especial de este edificio. Aquí se originan todas esas ideas sobre cómo pueden ser las amenazas en el futuro. Lo más probable es que no haya una colección de secretos más grande que la que existe dentro de esas 5 paredes, porque de lo que se trata es de preservar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando las personas se van a dormir en la noche, el Pentágono siempre está trabajando. Hay personas que vigilan todo el mundo y se aseguran de que nuestro país esté a salvo. Aunque sus métodos puedan ser encubiertos, los hombres y mujeres que trabajan cada día en el Pentágono se dedican a la misión central del edificio: defender a los Estados Unidos de cualquier enemigo que le quiera hacer daño.